Decapitaciones, mutilaciones, al menos 116 muertos y decenas de heridos. Es el saldo espeluznante que deja la matanza de la penitenciaría de Guayaquil, la peor registrada en la historia carcelaria de Ecuador y una de las más mortíferas en América Latina. Bandas rivales se enfrentaron para tomar el control de uno de los pabellones de la prisión, y el sangriento episodio llevó al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, a declarar el estado de excepción en todas las cárceles del país. En este video te explicamos las claves para entender qué hay detrás de esta masacre. Aunque esta es la peor y más mortífera, no es la primera matanza ocurrida en cárceles de Ecuador. Las dos anteriores ocurrieron en febrero y en julio de este mismo año y dejaron 79 y 22 muertos respectivamente. En menos de un año, estos tres amotinamientos dan cuenta de la profunda y grave crisis carcelaria que vive el Ecuador y también del fracaso de las autoridades para hacer frente a la situación. Muchas fuentes que consultamos en Ecuador apuntan a que lo que hay detrás de estos violentos enfrentamientos en las cárceles es el rampante aumento del narcotráfico en el país, y que lo que sucede en las cárceles es el reflejo de una lucha feroz por territorios fuera de las prisiones. El propio presidente Lasso calificó de lamentable que las bandas delincuenciales pretendan convertir las cárceles en un territorio de disputa del poder. En los últimos años, Ecuador ha sido calificado por expertos de portales especializados como Inside Crime como una autopista de la droga por donde pasa más de un tercio de la creciente producción de cocaína en Colombia. Se estima que más de 1.200 toneladas de cocaína pasan por Ecuador para ser transportadas hacia Europa, Estados Unidos y Asia. Las cifras de incautación se han disparado en un 100% en los últimos años y muchos expertos interpretan esta cifra como un síntoma del incremento del tráfico. 47 toneladas en 2019, 48 en 2020 y 93 toneladas, es decir, casi el doble en lo que va de 2021. El aumento es notable y las cifras hablan de un incremento tanto del negocio de tráfico como del microtráfico de droga en Ecuador. Esto ha generado una disputa de territorios entre diferentes bandas que controlan y participan activamente en el transporte, el almacenamiento, la distribución, la venta interna y el envío de droga al extranjero. Y estas bandas delictivas también están presentes en las cárceles. Desde ahí continúan su labor activa en el lucrativo negocio y ahí han trasladado su rivalidad. Las autoridades ecuatorianas han reportado que en la última masacre se usaron armas de fuego, granadas y municiones que dieron para un intercambio de varias horas, lo que pone en evidencia cómo estas bandas están siendo abastecidas de armamento desde el exterior. Se preguntarán cómo entran estas armas nada más y nada menos que a una cárcel donde se supone que debe haber registros minuciosos de todo lo que entra y sale. Y la respuesta a esta pregunta apunta a otro factor que resaltan varios expertos que está detrás de esta crisis: la corrupción en el sistema carcelario, que han denunciado organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad. Fausto Cobo, director de inteligencia estratégica de Ecuador, advertía en julio pasado que la crisis carcelaria es efecto de la influencia e infiltración del narcotráfico en todas las instancias del Estado. Silvana Tapia, investigadora y activista ecuatoriana de la organización Alianza contra las Cárceles, le dijo a BBC Mundo que episodios como el de Guayaquil no ocurren sin la participación del Estado. Tapia asegura que existe una elevada corrupción en los funcionarios penitenciarios de Ecuador y pide cuestionar seriamente el origen del armamento que se está utilizando en estos eventos sangrientos. El ex jefe de inteligencia de Ecuador, Mario Pazmiño, también señala que el sistema carcelario está carcomido por la corrupción. Pazmiño cuenta cómo desde fuera las bandas pasan a los reos armamento en piezas separadas a través de los llamados túneles de las cárceles, que son simplemente corredores por lo que entra todo, utilizando personal, carros de basura, servicios y en los últimos meses hasta drones. A esto se suma la grave crisis económica que ha atravesado Ecuador en los últimos años y las consecuentes medidas de austeridad que se han traducido en menos recursos para cárceles. Según los cálculos del propio SNAI, la institución que rige todas las cárceles en Ecuador, el déficit en el personal encargado de garantizar la seguridad de las prisiones es del 70%, lo que hace bastante difícil el control de la población carcelaria. Pero el problema en las cárceles en Ecuador es histórico y una de las constantes, como sucede en varios países de América Latina, es el hacinamiento. Si bien se ha reducido con respecto a años anteriores, el hacinamiento sigue dificultando la gestión en las cárceles ecuatorianas. Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la capacidad carcelaria ecuatoriana es de 28.500 personas y hay 40.000 presos, lo que representa un hacinamiento del 30%. Y de ese total, según los cálculos de las autoridades penitenciarias,
el 7% son violentos, son cabecillas de las bandas y al final quienes imponen las condiciones en el interior de los centros carcelarios. Las deplorables condiciones en las que viven miles de personas privadas de la libertad en Ecuador han sido denunciadas por varias organizaciones de derechos humanos y la pandemia no ha hecho más que agravar la situación. Hay diminutas celdas en las que supuestamente solo caben 10 personas y en las que conviven hasta 30. En pabellones hechos para 300 reos hay hasta 1.200, además sin acceso a medicamentos o a una atención médica adecuada. Todos factores de una profunda crisis estructural del sistema penitenciario en Ecuador y de la creciente inseguridad del país. Tras la tercera matanza en lo que va de año, el presidente Lasso anunció que se estableció un plan estratégico para intervenir de forma integral la penitenciaría del litoral y que se acelerará tras esta nueva crisis con una inversión de $24 millones. Lasso también dijo que se comprometía a entregar los recursos para construcción y compra de tecnología. Así Ecuador, que ya atraviesa una profunda crisis económica agudizada por la pandemia, suma esta crisis de seguridad carcelaria que ha vivido uno de sus capítulos más sangrientos. Bueno, termino solo recordando que Ecuador no es el único país en América Latina que tiene serios problemas con su sistema carcelario. Recordemos que en la región hay más de 1.7 millones de personas que viven en cárceles y el tema del hacinamiento ha sido recurrente en muchos países de la región y ha desatado otras crisis también. Cuéntanos qué te pareció este video que acabas de ver. Deja escrito aquí abajo tus comentarios y si todavía no te has suscrito, por favor, hazlo entonces. Ya nos vemos. Chao.